un selfie, un me gusta, desliza hacia la derecha, con tanto ruido digital. Un manifiesto que nos recuerda por qué debemos continuar con la lectura. Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre, @bibliotequeando en las redes. Pueden seguir apoyando este podcast 5 estrellas, compartiéndolo con los amigos, suscribirse al canal de YouTube y ahora apoyar al Patreon, el club de lectura, donde yo estaré conversando con ustedes una vez al mes sobre distintos libros. Empezaremos con literatura, pero también tendremos libros de este tipo, un poco más políticos. Y por supuesto, también episodios exclusivos en Patreon. Todo el link a esta información en la descripción del podcast o si no en el link de la biografía de Instagram. Hoy les traigo a Irene Vallejo nuevamente. Traer es una palabra fuerte, pero hago un resumen nuevamente de una obra de Irene Vallejo. Por supuesto, El Infinitum Junco es su gran libro, su gran ensayo sobre la historia muy frágil de los libros y cómo han podido sobrevivir a través del tiempo y lo que eso implica para nosotros. Muchos elementos de esa obra van a estar en este manifiesto, pero ella es la que ha llevado la batuta por la lectura en el siglo XXI, en el habla hispana al menos, y creo que lo va a hacer ahora a nivel internacional mientras El Infinitum Junco está siendo traducido a distintos idiomas. Papyrus se va a llamar en inglés, estaba viendo recientemente. He leído casi todo lo que ha publicado, creo que me falta un solo libro de Irene Vallejo. Yo leo su columna en el periódico El País, en España, digitalmente, por supuesto. Mi mujer me preguntó el otro día si ella era mi crush intelectual y le dije, ¿para qué mentirte? Sí. Yo apoyo todo lo que hace Irene. Los que no la conocen, una filóloga española. Adicionalmente, además de sus obras, que todas tienen que ver un poco con la lectura y la historia y la implicación de los libros en la raza humana, ella escribió este manifiesto porque Miguel Barrero Maján, que era es el presidente de la Federación de Gremios de Editores en España, quería crear un documento, una declaración oficial donde se defienda, se difunda las razones por las cuales creemos nosotros en los libros. Los editores saben las razones, no las editoriales, quizás los autores. Es muy intuitivo entender el valor de un libro para estos personajes, pero quizás para las personas comunes y corrientes no lo es, y antes de tratar de promocionar distintas actividades políticas, más adelante, cuando sea necesario, es importante marcar como sociedad un escrito cultural que represente la voz de todos nosotros que creemos en la lectura como una actividad buena para la sociedad y para la humanidad. Y él, buscando cómo hacer este manifiesto, de repente sale una voz de Zaragoza en España con este amor por los libros, que es Irene Vallejo, una habilidad muy única para expresarlo. Y él apenas lee a Irene, dice, esta es la persona que tiene que escribir este manifiesto. Y esto fue publicado hace un par de años. Sé que va a ser un argumento que quizás que muchos de ustedes, los que me escuchan, les gusta la lectura, por lo menos están interesados en la misma, en el conocimiento, cultura. Pero creo que es un manifiesto que es muy necesario hoy en día, dado los pocos segundos de atención que hay en el cerebro humano moderno, en esta sociedad de algoritmos, de realidades virtuales. Es importante aferrarnos a una práctica tan antigua como la civilización misma, que es la lectura. Así que empecemos con este resumen, que empieza con Vallejo explicándonos cómo es que las palabras han sido una voz de esperanza para los débiles, los frágiles. No se nos puede olvidar eso, que siempre las palabras han sido una manera para nosotros evitar situaciones extremadamente peligrosas en el mundo, porque nuestras palabras, nuestra habilidad de recitar una historia, nos permiten crear una muralla invisible contra el brusco mundo del exterior. Ella nos da ejemplos de la literatura. En Ulises, en la Odisea de Homero, es un guerrero que en múltiples ocasiones logra salvarse únicamente a través de sus relatos. En El Quijote, la pastora Marcela defiende su libertad por medio de una narración. Ella consigue la cita de una autora, Ana María Matute, que ella ganó el premio Cervantes. Cuando le están dando el premio, ella dice: la literatura ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas, porque Matute, autora española, vivió en la época post-guerra civil española en la dictadura de Franco. Entonces las palabras, hay que entender, venimos de esta tradición oral, lo discutimos muchísimo en El Infinitum Junco, pero por mucho tiempo en nuestra historia nos comunicábamos oralmente, se relataban, se publicaban libros, era oralmente. Lo común no era necesariamente poner algo en papel, así la tecnología estuviera ya descubierta.
Lo común era comunicarnos con las palabras, con poesía. Borges hablaba mucho sobre esto, de cómo el relato original siempre fue poético, porque era una manera de nosotros recordar las historias. Así como te puedes aprender una canción rápidamente porque tiene cierto canto, cierta melodía, lo mismo sucede con las historias del pasado. Entonces, estos relatos nos han ayudado a sobrevivir, que es muy importante porque somos una especie muy frágil. No somos ni muy lentos ni muy rápidos, aguantamos el hambre, pero no lo suficiente. Igual sucede con la sed, el frío, el calor. No podemos vivir en los aires, no podemos vivir debajo del agua, nacemos muy indefensos, pero todas esas combinaciones es nuestra facultad, porque en esas limitaciones tenemos imaginación, ¿no? Nacemos indefensos con un cerebro dispuesto a aprender. Y eso, aliado con el lenguaje, nos permite soñar lo inconcebible, colaborar, fortalecernos unos a nosotros. Somos la única especie que explica el mundo con historias. No le explica con realidad, sino con historia. Y con esas historias hemos logrado crear submarinos, viajar a la luna. Por mucho que sean inventos, mitos, como el mito de Ícaro. Eso no fue de la vida real, pero esa imagen, esa historia nos dio la imaginación para más adelante conseguir descubrir los aviones, métodos de aviación. Exploramos tierras por inventarnos que existía un dorado o sirenas en el océano. Lo imposible tiene que ser soñado primero. Y los libros le dan el acceso a las personas a soñar. Y todos esos elementos nos da una situación muy particular, un beneficio muy único, que es que podemos coexistir en dos geografías. La geografía del espacio tangible, la realidad, y la geografía de las fantasías, el de las posibilidades, el de los símbolos, al que ninguna criatura de la naturaleza en verdad puede entrar. Que también es verdad, es otra realidad. ¿Y por qué creamos esta otra realidad? Argumenta Vallejo, porque la evolución biológica es lenta. Pero con las palabras nos pudimos colocar alas y ahí volamos rápidamente en esta evolución cultural. La cultura avanza más rápido que la evolución. En el libro Sapiens, que también le hicimos resumen en el podcast, si recuerdan, eso es uno de los argumentos de Yuval Noah Harari, del autor, de por qué los seres humanos desplazamos a todas las otras razas, los Homo sapiens, al resto de los humanos, pudimos crear este mundo que no existe, pero al mismo tiempo existe. Y con eso hemos creado ojos interiores, la habilidad de escuchar o leer a un personaje en una historia. Y eso es conocer a otra persona que quizás nunca hubieses conocido en el mundo físico, en esa geografía del espacio tangible. Entonces, a través de los libros, podemos estar en la piel de otra persona, acariciarnos con sus cuerpos, nos hundimos en su mirada y en este mundo extremadamente narcisista, ególatra, lo mejor que les puede pasar a una persona es ser parte de los demás. Y con eso, Vallejo dice, y me pareció un muy buen argumento, hay que romper un mito que tiene la lectura, que es que la lectura es una actividad solitaria, es algo que tú haces solo. Eso no es cierto. Leer nunca ha sido una actividad solitaria, ni siquiera cuando la practicamos sin compañía en la intimidad de tu propio hogar. Es un acto colectivo que nos avecina a otras mentes. Y algo que me gustó del manifiesto, que ella trajo estudios para comprobar su argumento de manera científica. Ella muestra de que la Universidad de Toronto hizo un estudio muy interesante. Un grupo de estudiantes fueron divididos en dos grupos, mejor dicho, y cada grupo recibió un sobre. Cada estudiante tenía que leer lo que había en ese sobre. Un grupo recibió La Dama del Perrito de Anton Chekhov y el otro grupo recibió la misma historia, pero contada con un lenguaje frío, seco, casi como un documental, sin el arte de la literatura, sin el estilo de Chekhov. Quienes leyeron la versión del autor, de Chekhov, lograron mantener puntajes muy altos en exámenes de empatía, mientras que el otro grupo mucho más bajos. En otras palabras, los que leen, específicamente literatura, ficción, son mucho más empáticas como personas. Y no es que son empáticas y por eso leen, es que leen y por eso son empáticas, que es lo importante aquí. Con eso, Vallejo también nos da el argumento de Mario Vargas Llosa, que él dice: la vida es injusta porque nos obliga a ser siempre los mismos. Cuando en verdad nosotros quisiéramos ser muchos, distintos tipos de personas, quisiéramos poder estar poseídos en distintos elementos de la vida, la lectura es la que nos da eso. Podemos ver la vida por otros ojos, pensar con otras ideas, sentir otras pasiones.
Antes de continuar con este episodio, quiero recordarles que habrán ahora episodios exclusivos y el club de lectura donde podrán conversar conmigo sobre un libro cada mes. Eso es parte de todo de la membresía de Patreon, más otros beneficios. El link está en la descripción de este episodio y en la descripción del podcast. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. In golf, precision is everything, on and off the course. PGA of America chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business for smooth operations and seamless transactions. Together, we enhance ticketing and concessions for better fan experiences from gate to green. This is pro-level efficiency. This is PGA of America with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Ahora Irene Vallejo nos explica el beneficio hasta cierto punto financiero de leer, porque primero está la parte moral de que el ser humano, así como podemos correr, brincar, pensar, tenemos una habilidad de ser narradores y necesitamos las palabras apropiadas para contar. Es una habilidad en el ser humano, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado que una persona fue muy exitosa porque sabe contar una historia, sabe escuchar a las personas y después convencerlas con sus historias? Eso es algo muy antiguo, una habilidad bastante humana. Y hay un estudio en la Universidad de Oxford que analizó los hábitos cotidianos de casi 20,000 jóvenes y ninguna actividad practicada fuera de la escuela, eso es importante, fuera del colegio como tal, fuera del ámbito académico. Ya cuando los hijos están en su tiempo libre con sus padres o en sus casas, ¿cuál es la actividad que tiene la mayor correlación positiva, por supuesto, con el rendimiento escolar, que después se traduce a un rendimiento financiero en promedio? Bueno, es la lectura. Que es impresionante pensarlo, pero es la lectura por placer, no la lectura académica. No son los libros que lees porque el colegio te obligó, sino la lectura que tú estás leyendo voluntariamente por tu propio placer. Tiene una correlación positiva más que cualquier otra actividad con tu éxito, con tu rendimiento escolar. Hasta los propios psicólogos recomiendan que la lectura sea implementada porque eso rehabilita, reduce daños neurológicos, es hasta un método preventivo del Alzheimer. La conclusión de Vallejo en esta sección del manifiesto es que la lectura es una especie de gimnasio para la mente. Ahora, ¿cuándo se contó el primer cuento? Es difícil, mejor dicho, imposible saberlo. Probablemente fue en alguna caverna, alguna tribu contando su versión de su propia genealogía y después eso continuó haciéndose en los pueblos, en las ciudades, en los imperios. Las culturas orientales fueron las primeras, las más antiguas en colocarlo en escrito y de una vez fueron compartidas. Y dice Vallejo, ¿cómo no hacerlo? ¿No? ¿Cómo no contar un cuento? Desde niño uno escucha esos cuentos de personas mayores, como que te sabes el cuento del niño sin sombra. De grande, los chismes, el de los amantes y los fantasmas. Siempre queremos contar una historia y los demás, apenas escuchamos esos títulos, queremos escuchar. Los relatos nos permiten saber cómo se sintieron, cómo soñaban personas muertas antes de nuestra época. Quien lee añade a sus vidas la vida de todas las épocas. Miles de años de conocimiento se pueden fundir en una sola persona a través de la lectura. La máquina del tiempo sí existe y son los libros. En las redes recientemente estaba hablando lo coloqué en Instagram, pero después me puse a hablar por mensaje privado con un par de seguidores. Yo estaba explicando que de los, no sé cuántos libros leo al año, pero calculo un 70%, quizás 80% de esos libros son clásicos, o libros por lo menos de antes de mi época, de antes de mi tiempo. No necesariamente los autores han fallecido, pero son definitivamente libros que fueron exitosos en otra época diferente a la mía. Ahí me preguntó por qué, yo le dije, yo no tengo nada en contra de la literatura necesariamente moderna. Ahorita mismo estoy leyendo a Heather Walter, una autora de literatura ficción juvenil. Simplemente es que uno de los grandes valores que yo le veo a la literatura es eso, es poder yo tener una conversación con alguien que vivió en un mundo totalmente diferente al mío. Si yo quiero hablar con un autor, en este caso una autora que tiene unos 28 años, que creció en un suburbio de Estados Unidos, yo puedo ir a cualquier Starbucks y tener esa conversación con esa persona.
Eso no reduce, por supuesto, lo único que es esa persona, sino el acceso a esa persona. Mientras que si yo quiero leer lo que Virginia Woolf pensaba en el siglo XIX, siglo XX de la Inglaterra post-victoriana, eso es más interesante para mí. No critico que alguien lo vea diferente, pero para mí es uno de los principales valores de los libros, ese acceso, como dice Irene Vallejo, a una vida de todas las épocas y que se puedan unir en una sola. Es algo bastante difícil de obtener a través de cualquier otro medio. Los libros hasta cierto punto es una intención del pasado de comunicarse con el presente. Y creo que hay que respetar eso y en parte eso me atrae a mí a los libros. Pero volvamos a las ideas de la que sabe de Irene Vallejo. Ella dice que en estos cofres, en estos libros, hemos preservado nuestras mejores ideas, ¿no? Y sin ellas quizás hubiésemos olvidado todos esos avances, hubiésemos olvidado a los griegos que se lanzaron en ese peligroso experimento de la responsabilidad colectiva que llamaron democracia, a los médicos hipocráticos que crearon el primer código deontológico de la historia, donde se comprometieron a cuidar a quien quiera que lo necesitara, a Platón, que en la República reclamó el acceso de las mujeres a las tareas del gobierno y a todos los oficios, uno de los primeros escritos feministas de la historia, antes de la época de Cristo. Los códigos legales de los locos romanos, esa es la palabra que utilizó Vallejo para explicarlo si escuchaste el episodio o leíste El infinito en Junco, sabes por qué. O ese apóstol cristiano de Siria, Pablo, que pronunció el primer discurso igualitario quizás de la historia cuando dijo: no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay hombre libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos básicamente hijos de Dios. Ese es el primer discurso pro igualdad en la historia y todas esas ideas combinadas nos han dado conceptos muy extravagantes hoy en día, como los derechos humanos, la democracia, por supuesto, la confianza en la ciencia, la libertad, sanidad universal, educación obligatoria, juicio justo, preocupación social por los débiles. ¿Qué sería el mundo sin estas ideas que solamente nos llegaron a nosotros con los libros? En la lectura se ensaya de alguna manera la democracia, dice Vallejo. La fuerza de la intención de mejorar el mundo viene a través de los libros. De hecho, la palabra página comparte etimología con la palabra paz. Todos vienen del mismo concepto. Solamente perseguido, solamente eliminado esa paz cuando son perseguidos, cuando los libros son quemados, son destruidos por pensamientos dogmáticos y totalitarios. Y Vallejo nos avisa que hoy en día hay otro peligro. Por supuesto, gobiernos totalitarios y pensamientos dogmáticos siguen existiendo, pero hay un peligro más grande para ella, que es nosotros mismos, que nos olvidemos de esto, de todo lo que acabamos de escuchar. Porque ya no es la intolerancia o la furia de las guerras la que puede borrar la magia de la lectura, somos nosotros, con la desidia, el olvido, la omisión, descuido, indiferencia total a una sociedad que no sabe proteger a los libros. Hay que apoyar a los creadores, a los autores, a los que forjan historias, a las librerías, editores, bibliotecas, archivos, pero sobre todo a nosotros, los que leen, los clubes de lectura, los centros cívicos en un barrio, las bibliotecas rurales, los encuentros con escritores, los encuentros entre lectores. Ahí está la esperanza de un mejor futuro. Y eso es particularmente importante hoy en día porque sentimos que estamos en época de crisis, especialmente cuando Vallejo escribe este libro, este manifiesto, porque ya lo escribió durante la pandemia. Publica esto en noviembre de 2020. Por supuesto, todos recordamos esas épocas, antes de la vacuna, muchas incertidumbres, muchos signos de interrogación, miedo. Y en esos momentos es importante volver a la lectura porque en esta época tan egocéntrica del ser humano que pensamos que toda experiencia interna es algo particularmente individual, particularmente único, hay que recordar que nada de lo que ocurre en el presente ocurre en verdad completamente por primera vez. El mundo es viejo, hay muchos escritos que nos pueden recordar las huellas de la experiencia humana. El humano ha sobrevivido a sequías, hambrunas, invasiones, guerras, pestes, éxodos de poblaciones, traumas, cambios climáticos. Todo tipo de problemas, de una manera u otra, ya ha sido experimentado. Y evidencia de esto es que se hizo un estudio en Nueva York después del 11 de septiembre de los ataques a las Torres Gemelas. Muy interesante. El estudio demuestra que, a pesar de que los elementos artísticos audiovisuales ya existían, aún así, las ventas, la afluencia en las librerías de Nueva York aumentaron después de los ataques. Y argumenta la antropóloga de este estudio, llamada Michelle Petit, que ese era
la razón. La gente busca tratar de entender el miedo, la incertidumbre que están sintiendo a través de las personas que han pasado por algo parecido o quizás hasta peor. Y vemos lo mismo en estudios que se hacen en espacios carcelarios, barrios conflictivos, programas de rehabilitación de niños guerrilleros. Siempre estas personas consiguen en los libros una nueva manera de interactuar con el mundo. Una manera que ya no sea depredación, dominio, violencia, porque se lo lograron, volviendo al punto anterior, colocarse en los zapatos de alguien más. Y nosotros que somos hijos e hijas de este milenio, nuestra imaginación tristemente está colonizada por la velocidad, la eficiencia, lo inmediato. Nos deslumbran las conexiones instantáneas, deslizar a la derecha, el milagro de oprimir una tecla. Pero toda esa magia, que también tiene su encanto, es hija de una máquina que trabaja mucho más despacio, que es el cerebro. Ya sabemos nosotros que la inteligencia artificial, las computadoras trabajan más rápido que nuestro cerebro. Quizás no tan complejo todavía, pero más rápido en velocidad que nuestro cerebro. Vallejo nos recuerda que es la lentitud de nuestro cerebro el secreto. Las grandes ideas que sustentan a la humanidad tienen que ser racionalizadas por un largo tiempo. Necesitan sosiego para desarrollarse. Como escribió el historiador romano Tácito, la verdad se robustece con la investigación y la dilación, la falsedad con el apresuramiento. Un libro respeta nuestra atención, no tiene baterías que recargar y tiene ese aura que nosotros, los amantes de la literatura, conocemos muy bien. Escuchando esa parte del manifiesto, leyendo, mejor dicho, yo me di cuenta, con razón hay tantos fake news y noticias falsas hoy en día, porque la verdad requiere tiempo, ¿no? Yo estaba leyendo un estudio muy, muy interesante de por qué las noticias eran mucho más... No, que el fake, la propaganda, las mentiras, por supuesto, existían antes, eso no es algo nuevo. Pero ¿por qué está tan frecuente hoy en día? El estudio argumentaba, bueno, antes un periodista, la economía de un periódico funcionaba diferente a la economía de un periódico digital o del mundo de las redes sociales. Un periódico tenía la edición del domingo, que era la principal, donde estaban sus mejores columnistas, donde estaban sus mejores escritores, sus mejores mentes y las noticias más importantes. Y esa noticia importante a veces ocurría el miércoles, ¿no? Y esas columnas de opiniones tenían semanas siendo preparadas y el escritor se le permitía tener tiempo para investigar, para pensar, para tener lo que decía Tácito, investigación, dilación, robustecer el argumento. Mientras que hoy en día nos apresuramos. No, el periódico ya no gana dinero con esa buena columna del domingo. El periódico gana dinero con ese titular que tú le tienes que dar clic, porque cada vez que le das clic ellos ganan dinero. En ese proceso se pierde la verdad. Pero volviendo a Vallejo, ella nos pide, termina este manifiesto diciendo que nunca habíamos tenido un mundo tan abierto, tan accesible a la lectura, que es un pecado que las personas no estén leyendo hoy en día. No es que no lo están haciendo todos, por supuesto, porque no estamos apreciando este acceso, esta democracia de los libros, porque antes eso era un privilegio. Un libro era guardado por un sacerdote, por alguien de la aristocracia, una nobleza, sabidurías para los conventos, mansiones, un privilegio. Pero poco a poco hemos logrado que tengamos un pasaporte a estos libros con la alfabetización, el libre acceso a la lectura. El libro está ahora en la plaza pública, una especie hasta de utopía, si uno se lo pone a pensar. Además que, esto lo mencioné ella en El Infinito en un Junco, los libros, las bibliotecas antes eran especializadas, ¿no? El arquitecto tenía libros de arquitectura, el abogado libros sobre las leyes, pero ahora conviven juntos atlas físicos del mundo en una biblioteca, al lado de manuales para interpretar un sueño, al lado de microbios y explicaciones biológicas, al lado de autobiografía, al lado de las meditaciones de un desertor, al lado de un libro que está pro una causa, que está al lado de un libro que está anti esa misma causa. Eso es muy valioso. Y los del pasado nos querían dar ese valor a nosotros, los del futuro, para que nosotros fuéramos más inteligentes, más lectores, más viajeros, más libres que lo que ellos pudieron ser. Somos una raza muy entretejida en los relatos, en la historia, en la filosofía. Por eso la lectura va siempre a continuar, cuidándonos si nosotros cuidamos de ella, porque no se puede desaparecer lo que nos salva. Así que con eso llegamos al final de este resumen del Manifiesto por la Lectura de Irene Vallejo. Yo normalmente al final de cada episodio comento mis puntos, con lo que estuve quizás yo en desacuerdo con el autor. Aquí no tengo nada que decir.
Irene Vallejo, como siempre, muy acertada. ¿Qué me llevo yo? ¿Cuáles son los puntos que más me llegaron a mí? Uno, que la lectura no es algo individual, es algo que, como suelen hacer los buenos autores, de repente ves algo escrito y todo te hace clic, algo que yo he sentido pero no había podido expresarlo, quizás por eso empecé bibliotequeando. La lectura es algo extremadamente colectivo, tú estás hablando con otra persona, estás teniendo una conversación uno a uno con un autor. Quizás solamente él o ella se está comunicando contigo, pero ambos están teniendo una comunicación. Y eso tiene un valor de que tú te puedes colocar en la comprensión, en la mente de esos personajes, de esos autores. ¿Dónde más vas a poder en verdad tratar de entender emocionalmente lo que significa ser, digamos, un rey en una historia ficción de la época medieval? O ser un esclavo, o ser un plebeyo en el feudalismo, o ser un indígena en la época de la llegada de los españoles, de los ingleses, o ser esos ingleses, o ser un hombre que se aventura en la Niña La Pinta o la Santa María. ¿Por qué arriesgarías un barco, una ida a un lugar que nadie sabe que existe? Es imposible hablar con esas personas, no puedes, al menos que leas. Y yo pienso que eso te da empatía, crea un mundo mejor, estoy muy de acuerdo con eso. Sé que suena como si uno estuviera como que muy romántico en cuanto a esto, pero es la realidad. Me gustó nuevamente que Vallejo tuvo estudios en el manifiesto porque le da como argumento un poco más tangible. No solamente es un sentimiento, es algo mucho más que eso, si es que eso existe. Y al mismo tiempo me gustó la diferencia que ella marcó entre los libros y los otros medios de entretenimiento, información, comunicación, porque los medios audiovisuales pueden dejar al espectador en un rol muy pasivo, ¿no? Para mí la lectura activa la mente. Yo veo una película y estoy muy entretenido, pero no siento mi mente tan activa como lo estoy leyendo. Esto soy yo. Esto puede ser diferente para cada persona, pero yo he tenido que parar de leer en las noches porque no me puedo dormir. Porque siento que mi mente está pensando en distintos elementos de la historia, en conectando esta historia con otros libros que he leído, y buscando, me empezó a investigar dónde fue que yo he leído esto también. Hay un compromiso al contenido mucho más alto en la lectura comparado con una película. Viendo una película me puedo quedar dormido. Así que eso es lo que yo me llevé de este libro. Gran autora. Nuevamente invito a que escuchen el episodio del Infinito en un Junco. Invito a que compren el libro. Yo tengo la versión, digamos la normal, la original de El Infinito en un Junco, y la versión animada, que es muy entretenida, que de vez en cuando la leo solamente para recordar los grandes pedazos de esa obra. Nuevamente, los libros tienen un valor que se está olvidando. No lo olvidemos. Creo que todos en este podcast que me escuchan lo saben. Pero no se olviden de seguir compartiendo ese mensaje. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando. Nuevamente les habló Ricardo Lugo. Gracias por escuchar.